Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren una maquinista súper especial. Ana Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, todo bien, gracias a Dios. Pues nada, Ana Laura, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes. Bueno, me llamo Ana Laura, tengo 25 años y soy de República Dominicana. Bien. ¿Tu familia o tú consideras que tu familia era católica o es católica? Bueno, sí, vengo de una familia católica, gracias a Dios, y nada, pero no éramos como muy practicantes, por así decirlo. O sea, mis padres se preocuparon como por darnos los sacramentos, eso como no era algo negociable, se podría decir, pero no éramos muy practicantes. Yo diría que quizá la fe como pasó a un segundo plano conforme íbamos creciendo. Pero sí, a veces rezábamos en el carro o en la mañana o en la noche al ángel de la guarda y como cosas así, pero Vale. ya está, sí. ¿Tienes algún tipo de referente, por ejemplo, una persona concreta en tu familia que digas, jo, pues es que con esta persona en concreto, o sea, como que conocía la fe de otra manera o de otro... Bueno, yo diría que mis abuelos, pues, por así decirlo, los abuelos siempre son como ese empuje que pone como el Señor. Mi abuela, por ejemplo, siempre rezaba el rosario, siempre me hablaba como de los santos, Santa Lucía, me acuerdo que la mencionaba mucho. Y también mis abuelos que todavía están vivos, gracias a Dios, también sí me hablaban del Señor, pero como yo no profundizaba mucho, se podría decir. O sea, me quedaba como, bueno, el Señor es alguien que está allá arriba y yo estoy aquí abajo y como ya está, no tenía una relación en realidad en sí. Vale. ¿Cómo consideras que fue tu infancia y adolescencia? Bueno, yo diría bastante tranquila, o sea, como siempre hemos sido como mi hermana, mi mamá y yo, o sea, como muy, muy unidas en cuanto a hacer las cosas juntas. Y no sé, o sea, diría que en cuanto a la fe, pues sí, sabía como que Jesús estaba, pero no, o sea, no hablaba mucho con él, no tenía una relación. Y no sé. Sitúate en la adolescencia, en ese momento así un poco difícil, de cambio, Sí. de pelea con uno mismo. Sí. ¿En algún momento te encontrabas con el Señor? ¿En algún momento te acordabas de Él? ¿En algún momento decías, bueno, estás ahí, pero en esta lucha casi que paso de ti? ¿O... Bueno, para los exámenes solo me acordaba del Señor y de la Virgen también solamente para eso, pero sí recuerdo que me llamaba mucho la atención que tenía una amiga en el colegio, que eso ya era así en la adolescencia, bueno, vamos a decir como 15 años, 14, que recuerdo que ella me dijo como que ella rezaba todas las noches y como, o sea, yo viéndola a ella, era algo que no me esperaba como de ella y en un momento como pensé, como yo quisiera poder como rezar, pero o sea, no sabía cómo, no tenía como la costumbre, o sea, no había tomado nunca catequesis, entonces no tenía como esa formación de saber cómo acercarme al Señor, pero recuerdo que lo pensé como, qué bonito, pero y ya está, o sea, yo no hice nada tampoco para cambiarlo y bueno, ella que se quedara rezando y yo aquí pues con mi vida totalmente normal sin Dios. Ya. Sí. ¿Cómo vives tu juventud? Pues yo siempre he sido como una chica muy alegre, se podría decir, y también eso es algo típico en mi país. Entonces, yo diría también que en realidad me preocupaba mucho como por cómo me veía, por cómo los otros me veían. También pues tomaba muchas clases extracurriculares y como mi tiempo pues lo invertía en eso. Me gustaba mucho la música, tocaba pues instrumentos, cantaba y yo diría, bailaba también, bailaba ballet, bailaba diferentes tipos de danza y yo diría como que eso se volvió mi centro y pues como mi día a día, por así decirlo, como se envolvía en eso y
y ya está, o sea, pero era en principio era una chica bastante tranquila, ya así después, pues, pero el divorcio de mis padres fue que la cosa se complicó un poco más. ¿Por qué? A ver, quiero decir, ¿qué hacías? O sea, que te metiste en el mundo y cómo te metiste en el mundo. Sí, un poco, porque más que nada, recuerdo cuando mis padres iban a divorciar, era una etapa difícil porque yo estaba casi saliendo a la universidad, no sabía lo que iba a estudiar, estaba en ese momento saliendo con un muchacho que pues, no era muy bueno, tenía muchos amigos que tampoco eran como en el fondo mis amigos, o sea, eran como amigos de mis amigos, de mis amigas, más que nada, pero como no, yo en realidad no tenía una relación con ellos. Y pues como todo se volvió como no sé, fue como un círculo vicioso, no sé por así decirlo, pero a causa del divorcio de mis padres, pues como me llené de mucho rencor y mucho odio, entonces, por ejemplo, veía que mi familia sufría, mi hermana sufría, mi mamá sufría, mi abuela sufría, y a mí nadie me contaba nada, entonces, como yo, por así decirlo, como me cerré, no hablaba con nadie, vivía escuchando música con mis audífonos, así como tipo super dark, viendo por la ventana y oyendo música y ya está, pero era porque como nadie me contaba nada, pues yo misma como me encerré y por así decirlo como canalicé todo eso como en el mundo, entonces empecé a salir mucho, empecé a beber mucho con esos mismos que no eran ni siquiera mis amigos, también empecé a fumar y como muchas cosas que en realidad, o sea, yo en el fondo sabía como que no me llenaban, pero era como la única solución que yo como veía, se podría decir, o que era como lo que veía que los demás hacían, por lo cual entendía que era como lo normal, como bueno, es lo único que puedo hacer. Entonces, ¿Por qué esa introspección hacia ti misma? ¿Qué buscabas? yo, como dice, no recuerdo el santo, que uno tiene como un vacío tan grande que solo puede llenar Dios. O sea, yo no sabía que lo que buscaba al final era a Dios, pero, o sea, sí recuerdo, por ejemplo, regresar de las discotecas tarde en la noche, muy borracha como una uva, se podría decir, y recuerdo acostarme y solamente como empezar a llorar, porque, o sea, yo en el fondo como sabía bien que esas cosas no me llenaban, que al final no me iban a llevar tampoco a ningún lado, pero era como, o sea, tenía como, sí, un anhelo de Dios, pero ni siquiera yo misma sabía que era de Dios. Como yo diría que el enemigo como te lo entra tanto que tú ni siquiera sepas bien como lo que tú estás buscando y te quedes en un círculo vicioso al final que ni siquiera sepas cómo salir de él. Ya. Vale, vamos a lo positivo. ¿Cómo sales del círculo vicioso? Pues yo, gracias a una amiga mía que estaba conmigo en el colegio, creo que ella vio como por dónde se estaba redireccionando Como que estabas mi vida. yendo tú Exacto. por derroteros no muy positivos. No, para nada. Vale. Y ella fue la que me invitó como a un grupo de la renovación carismática en mi país. Entonces, era un grupo de jóvenes. Yo en un principio no quería ir, ni siquiera porque pensaba que eran jóvenes pues muy raros y que iban a estar así todo el día, ¡Ave María! Yo era normal y me gustaban las fiestas y tal, entonces no, con gente rara no me iba a juntar. Entonces, pero nada, ella, gracias a Dios, me siguió insistiendo y tenía una tía también que me estaba insistiendo con que me acercara, que buscara de Dios, y yo en realidad fui al grupo para decirle a mi tía, ok, ya fui, tengo la prueba, fui este día, no me gustó, ya no me sigas insistiendo para que vaya. Y por eso fui al grupo de oración de jóvenes, pero cuando fui me di cuenta que era pues gente muy normal, ¿verdad? Porque la iglesia no está llena de gente rara, pero gracias a Dios. Pero sí me di cuenta que ellos tenían algo que yo en realidad no tenía. O sea, como ellos tenían una alegría que me di cuenta que yo no había encontrado en el mundo. Y era como una alegría pura y o sea, yo de verdad
como nunca había sonreído tan sanamente en un ambiente como con tantos jóvenes y eso me llamó tanto la atención que pues sí, seguí yendo al grupo y pues parece que me volví rara también, ¿verdad? Como, como los demás chicos, ¿no? Pero y ya está, y seguí yendo y gracias a eso, pues, pero seguí yendo, pero en realidad seguía con mi vida normal, o sea, me gustaba mucho, yo era los jueves, el grupo. Iba los jueves, pero seguía con mi vida normal. Era como dos personas distintas, se podría decir. Llevabas una doble vida. Una doble vida total, sí. Iba los jueves, hablaba al Señor, pero en el fin de semana en discoteca, exactamente. Y pues como poco a poco fue que que me fui dando cuenta que esas cosas las tenía que cambiar. Yo no iba a misa todavía, entonces como escuchaba que los jóvenes del grupo iban a misa, pues yo decía, pues tengo que ir a misa. Entonces empecé a ir a misa los domingos. Recuerdo que yo duré años sin confesarme, o sea, el recuerdo que tengo es que me confesé para mi primera comunión y hasta después de mi conversión no me había confesado, o sea, duré como 10 años sin confesarme prácticamente. Y comulgaba porque, o sea, no sabía que ahí estaba Jesús, o sea, yo comulgaba muchas veces y, o sea, todavía le pido perdón al Señor, comulgaba porque, o sea, una vez al año, en misa de Navidad, y era porque la misa era muy larga, tenía hambre, tenía que llegar a las 12 para la cena y pues comía lo que daban en la misa, pero no porque yo sabía que ahí estaba el Señor. Vale. Terrible. ¿Cómo consideras que cambió tu vida? Quiero decir, no es que pasemos a ser bichos extraños y raros, ¿vale? Hay de todo. Exacto. Pero aparte de esa risa sana de la cual has hablado, ¿algo más en lo que tu vida cambiará? Aparte de, por ejemplo, eso, de la Eucaristía, no sé, tú, o sea, tu persona. O sea, el hecho, antes decías, estaba centrada en el baile, estaba centrada en mí, en la imagen, en... Sí. ¿Qué cosas cambiaron así? Bueno, pues yo diría que a pesar de que yo seguía yendo al grupo de oración, como nunca había escuchado que el Señor me había hablado. Y algo como muy importante en mi conversión ha sido como el perdón. Y como la primera vez que yo sentí que Jesús me habló, lo que Él me dijo era como que tenía que aprender a perdonar y pues a no apartarme de Él. Entonces, como tomando ese sendero, se podría decir, fue que, o sea, yo por ejemplo, yo digo, yo no he hecho nada, pero sí, con la gracia de Dios y a través de un camino pues largo y a veces muy áspero de sanación, el Señor me ha dado esa alegría que yo justamente como estaba anhelando. Entonces ya era algo que yo ni siquiera se la pedía al Señor, yo no le pedía a Jesús yo poder ser tan alegre como esos jóvenes que yo veía, pero Él, como es tan generoso, pues sí me la dio sin yo siquiera pedirla. Y pues que algo más que ha cambiado, bueno, pues que quizá no me cuido tanto, no sé, pero bueno, a ver, no sé si es bueno. Vamos a ver, tampoco es esto, no, a ver, el cuerpo es el templo del alma, así que no, tampoco nos podemos dejar. Exacto, sí, me cuido, somos hijos de Dios, Jesús nos ha creado. Pero sí. Digamos que no, a ver, no es que no no te con vanidad, cuides. no con vanidad, exacto. Eso es, vale. Sí, pero sí, yo más diría que nada, como lo que más ha cambiado es pues la alegría, que sí siento que es como algo que el Señor sembró y pues que gracias a Dios como que lo está haciendo crecer cada día más. Y no sé, que sé que como no me puedo despegar de Él, ¿verdad? Entonces... Vale, ¿cómo avanza tu trabajo en la fe? Sí. ¿Cómo va avanzando ese conocimiento? No sé, ¿sigues en este grupo, por ejemplo, de renovación carismática? ¿O conoces otro grupo? ¿O lecturas? Cuéntanos un poco. Pues continué en el grupo de la renovación, en ese mismo grupo que fue que tuve como mi encuentro personal con Jesús. Y asimismo, pues sí, conforme fui como conociendo más de la fe, me iba dando cuenta que en realidad como no sabía casi nada. Y yo misma trataba como de formarme. Me empezaron a interesar mucho la vida de los santos, o sea, leerlas, poder conocer más de ellos y también como conocer respecto a la iglesia, porque yo sí me daba cuenta que al menos yo, por ejemplo, tenía un fallo y era que si alguien
me venía como a decir cosas de la fe, o sea, yo no tenía como fundamentos para defenderla. Vale. Y entonces empecé como a tratar de formarme yo misma para tratar de, con argumentos, ¿verdad?, defender la fe, y especialmente, por ejemplo, la Eucaristía. Eso que yo no tenía en principio, en realidad, ningún amor por ella, porque no sabía que era la presencia real de Jesucristo, pues empecé como a tratar de formarme para defender, porque en mi país hay muchos evangélicos que en realidad no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y para yo, pues, poder defender esa misión, se podría decir, esa grandeza donde está Jesucristo, ¿verdad? Y nada, sí, trataba de formarme lo más que podía, y sí fui creciendo en el grupo de oración, entonces empecé a formar parte de la comunidad, bueno, me empezaron a formar para pertenecer a la comunidad ya como adulto, pero nada, ya después de eso conocí al hogar de la madre, y pues en realidad lo que sentía era que el Señor, más que estar en la comunidad que estaba en mi país, de la Renovación Carismática, pues me estaba llamando a pertenecer al hogar. Sí me di cuenta que era pues diferente. Yo consideraba que los grupos marianos eran aburridos, pero pobre Virgen María, pero consideraba que eran aburridos, pero es que de verdad que cuando conocí al hogar por la película de la hermana Claire, me di cuenta que era como lo que el Señor me está pidiendo. Entonces viajé a Ecuador, pasé como una semana con las hermanas en Guayaquil, y ahí pues sin duda alguna sentí como que era lo que el Señor me estaba pidiendo. Yo en la semana que viajé fue en la semana de la Asunción, pero yo en realidad, bueno, en el hogar de la madre se entran en 2 fechas específicas. Y ¿qué pasa? Que una es el día de San Esteban y otra el día de la Asunción, pero yo no sabía, o sea, yo acababa prácticamente de conocer al hogar cuando llegué allá y no sabía de qué era que se hablaba cuando se entraba, qué es eso, o sea, no sabía nada, pero tampoco como me preocupé por preguntar. Y sí era como jueves eucarístico, se realizó como la ceremonia de entrada para los laicos y los jóvenes, pero yo no entré. O sea, yo no sabía si el Señor me quería ir, empecé a hacerme un montón de dudas y al final pues no entré. Y yo diría que como le di tanto trabajo al Señor que para entender que el hogar era pues como mi vocación, porque estar en el hogar de la madre es una vocación, que yo pues bromeando digo que el Señor pues me bajó del avión para que yo lo entendiera, porque mi vuelo para yo irme de Ecuador salía el domingo en la mañana. Y el sábado en la tarde yo estaba haciendo mis maletas para irme y pues recibí un mensaje de mi primo que trabajaba en la aerolínea que yo me iba. Me dijo que mi vuelo se había llenado, que me iba a tener que ir el lunes. Entonces ese día que me quedé, pues las hermanas así por voluntad divina, no sé, dijeron vamos a dar una segunda oportunidad para aquellos que quieran entrar al hogar de la madre. Y yo fue como si alguien me hubiese empujado como ¡párate! Y pues me levanté y entonces hice mis compromisos y entré como laica, que yo por eso bromeo que la Virgen pues me bajó del avión para que yo entendiera que tenía que pertenecer. Y sí, aquí estoy. Y bueno, estás dando unos meses al hogar. Sí, unos meses al hogar. Vale, ¿y cómo te sientes? Sí. Pues genial, el Señor es muy generoso, sí, de verdad, bastante generoso. Yo no me puedo quejar. Estoy aquí pues tratando de hacer todo lo que me pongan, ¿verdad? Y nada, para lo que el Señor quiera. ¿Qué has ganado? Pues he ganado muchas gracias en este corto tiempo, pero no sé, una de las gracias más bonitas que el Señor me ha dado es pues como crecer más en el amor a la Virgen, y yo diría también como a entender como la belleza como de la vocación en el hogar, porque no sé, es como todo, o sea, es una familia con, claro, diferentes miembros de muchos países distintos, pero es una riqueza total como uno poder ver que el Señor pues llama de tantos lugares diferentes a pertenecer como a un mismo lugar. Y, o sea, como el hogar se dicen que son como una pequeña flor
una pequeña flor de la iglesia, que pues la Virgen dice, esta es la que quiero y pues te saca de donde estás, te descoloca, pero al fin y al cabo pues estás donde tienes que estar. Nada, no sé. Una lectura. Una lectura o una oración o una palabra que a ti te diga, ¡puf! Sí, mi frase favorita, todo es gracia a todo esto. O sea, todo es gracia de Dios y todo viene por donde Dios también, que solo Él sabe, solo Él conoce las almas y conoce como, al fin y al cabo, como lo profundo de cada uno. Y da las gracias que cada alma necesita como para superar las pruebas que necesita. O sea, yo sé que Jesús puede escribir derecho en líneas torcidas y pues que mi vida que ha estado así un poco chueca, ¿verdad? Un poco torcida, pues el Señor que se vale de eso como para reescribir toda una nueva historia y nada, estoy muy feliz. Un sacramento que signifique para ti... Pues, no sé, yo diría que es una pena en realidad, yo porque nunca pude como tenerlo bien, pero la primera comunión, si yo lo hubiese vivido como Dios manda, ¿verdad? Pues yo diría que hace muchísima diferencia, porque es una gracia como uno poder recibir al Señor como consciente de la grandeza que uno está recibiendo, que no es cualquier cosa, no es un pedazo de pan como yo pensaba, sino es Dios mismo que te comes, que te vuelves uno con Él y que pues que con la gracia de Dios pues Él te va trabajando internamente y te va transformando, que es lo que yo siento que el Señor ha hecho conmigo. O sea, eso sí, o sea, conforme mi conversión empecé a ir a misa diaria, empecé a confesarme más frecuentemente y eso yo diría que son como los pilares para un cristiano, o sea, la confesión y la comunión frecuente, que uno no se puede dejar, no, que me puedo confesar una vez al año, bueno, pues duro el año para ir a confesarme. O sea, es tan bueno uno poder recibir al Señor como lo más limpio que uno pueda, que cuanto más frecuentemente uno pueda confesarse para recibirle, pues mejor, porque como con más, no sé, como uno tiene una casa limpia, es como una casa que uno tiene así como llena de telarañas, pero si viene alguien especial, pues uno la trata de limpiar. Y no sé, la comunión es algo tan grande que te haces uno con Dios, te comes a Dios, es como, no sé. ¿Qué es la Virgen para ti? Pues una buena mamá. Sí, que yo diría que ella se toma muy en serio que es pues nuestra madre y trata de trabajar como tanto para que nosotros pues no nos perdamos, que muchas veces me la imagino así como corriendo por todas partes con el fin de que nosotros pues no nos desviemos del camino. O sea, yo en realidad sin la ayuda de la Virgen, en realidad ni siquiera hubiera llegado al hogar. O sea, porque yo pensaba que, vamos, los grupos marianos eran aburridos, pero como el Señor mismo me pidió que me acercara a la Virgen, pues por eso fue que al final como decidí dar el paso para acercarme al hogar, porque era como algo tan claro que si Jesús mismo me había pedido que me acercara a ella, no era algo como que me podía alejar de Dios. No sé, yo siento que a veces los católicos tenemos como el fallo en la mente de que la Virgen le quita como protagonismo a Dios, y yo diría que es todo lo contrario. Ella como nos acerca, ella es quien nos acerca a Dios. O sea, solo de la mano de ella como podemos llegar, no sé si más rápido o quizá como por un mejor sendero hasta los brazos de Jesús, porque yo no sé, ella misma que tuvo al Señor en sus brazos, que seguro que Jesús muchas veces se cayó, muchas veces se tropezó y ella pues era la que lo levantaba y pues lo limpiaba. Entonces, asimismo yo diría que ella como que hace con nosotros, que cuando ve que vamos como por un sendero un poco torcido, pues ella sale corriendo tras de nosotros para que si nos tropezamos pues podamos elevar la mirada y poder, no sé, volvernos a Dios. Ana Laura, me he quedado sin tiempo. No sé. Ya, cachis. Pero muchísimas gracias por estar hoy aquí, por mostrarnos esa bendita rareza y ese bendito aburrimiento. Nos encanta ser tan benditos, ¿verdad? A los católicos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues como decía aquí nuestra maquinista de hoy, comeros a Dios. Es que es una gozada. Os veo en el siguiente programa. Os veo y bueno, estoy deseando empezar el siguiente programa, así que hasta el próximo. Gracias por estar ahí.